Creo que estamos presenciando algo que es una revolución, es un cambio, es algo que, o sea, estamos viendo así, atestiguando que la lengua cambia, que la lengua está viva y que nada mejor para comprobar esa vitalidad, ese dinamismo y ese cambio que tiene la lengua todo el tiempo, que pues ver lo que está sucediendo y la forma en la que la gente está hablando, ¿no? Hola a todos, bienvenidos a Nueva Mujer Talk. Soy Pilar Presa, gracias también por acompañarnos a través de nuestras redes sociales Publimetro y Nueva Mujer. Me da muchísimo gusto recibir a mi invitada el día de hoy. Ella es Paulina Chavira, asesora lingüística y periodista. Paulina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pilar? ¿Cómo te va? Pues muy contenta de estar aquí contigo. Igualmente, querida Paulina, y la verdad es que también muy agradecida de que estés aquí porque es un tema que quería yo tocar y tratar en este espacio, y es pues toda esta, ya no sé si llamarle conversación, porque creo que ya ha llegado a unos puntos bastante complicados, incluso molestias, ¿no? De esta conversación sobre el uso del lenguaje incluyente, inclusivo, como le quieran llamar. Y primero quisiera que tú en tu especialidad nos compartas por qué es importante usarlo y respetarlo al menos. Claro, Pilar. Pues mira, yo creo que digamos que lo básico es porque simplemente es una cuestión de respeto, ¿no? Se trata de respeto y de nombrar la realidad, ¿no? De nombrar lo que las vidas de muchas personas, sus intenciones, sus quereres, sus saberes, sus sentires, ¿no? O sea, es ese respeto, respeto a la individualidad, a las otras personas, y creo que por eso es muy, muy importante. Sé que normalmente los cambios nos cuestan trabajo, no nos gustan los cambios, ¿no? Y es luego difícil entender por qué tenemos que cambiar alguna cosa que ya sabíamos que era como conocida o que dominábamos, ¿no? ¿Por qué vamos a cambiarla en este caso? Pues si ya es lo que hemos hecho siempre, ¿no? ¿Por qué se va a modificar? Pero creo que precisamente parte de la evolución como humanidad, como personas que somos, es precisamente entender que hay situaciones que están cambiando, que hay realidades que se crean, que cambian y que pues necesitamos nombrarlas, ¿no? Entonces simplemente creo que de ahí es de donde surge la necesidad y del respeto. Hace poco hablaba con alguien también periodista y especialista en temas de género sobre esto también, y me decía, es que si no lo nombras no existe, y entonces es como un poco volver a este respeto del que hablas, y cómo hacerle llegar o cómo hacerle entender a las personas que no es capricho, porque pareciera que se viera como un capricho, sí, ¿no? Pues mira, yo creo que en gran parte una de las cosas que tenemos que entender es que la lengua cambia constantemente, está cambiando y ha cambiado durante los siglos. O sea, no creas que es una cosa que se nos ocurrió hace 2 semanas, ¿no? O hace unos años, simplemente es algo que ha pasado siempre. Nadie que hable español habla el mismo español que se hablaba en 1700, ¿no? Cuando se hizo la primera gramática, o en 1600 cuando se publicó el Quijote, ¿no? O sea, por supuesto que no, hay diferencias, ¿no? Hay diferencias en el español. ¿Por qué? Porque nuestras realidades son diferentes. Uno de los ejemplos que siempre pongo, que quizás son un poco más cercano para un ejemplo que es muy cercano para todas las personas, es precisamente el caso del COVID, ¿no? O sea, hace 2 años esa palabra ni existía, querida. O sea, nadie había escuchado COVID en su vida, porque ni siquiera existía, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que pues nos llega esta pandemia y así, tal cual, un día una organización mundial de la salud, o sea, nada que ver con la lengua, ¿no? Nada que ver, decidió que se tenía que crear una nueva palabra para hacer referencia a esta enfermedad que provocaba el virus conocido como SARS-CoV-2. Entonces, a partir de eso se crea esta palabra y ahora usamos COVID como si lo hubiéramos usado toda la vida. O sea, nadie se cuestiona, ya, o sea, ya hasta pasamos el debate de si era femenino o masculino, si la COVID o el COVID, ¿no? O sea, ya nadie se lo cuestiona, hacemos nuevas palabras con COVID. No le tengo que explicar absolutamente a nadie qué es COVID, porque además esa es como una cosa maravillosa. En todo el mundo se utilizó exactamente la misma palabra, entonces no importa la lengua que hables, la mayoría de las personas te van a entender de qué estás hablando cuando hablas de COVID. Esto pasa todo el tiempo y lo mismo está pasando ahora, pues que obviamente pues quizás somos más sensibles, me gustaría pensar, o por lo menos, o que hay un espacio como mucho más, o que se está abriendo un espacio, ¿no? Para hablar del género de una manera distinta, ¿no? Distinta como lo habíamos concebido durante tanto tiempo, ¿no? En donde pensábamos que solamente existían
pues el masculino y el femenino y ya no había más y no teníamos por qué nombrar a las otras personas que no están ni en el masculino ni en el femenino o que no están solamente en el masculino y en el femenino, ¿no? Entonces creo que ahí es donde eso nos cuesta trabajo, ¿no? El entender que pues la realidad está cambiando y que pues necesitamos hacer precisamente cambios en la lengua para nombrar esto que está existiendo, porque de que existe, existe y que merece ser nombrado y que debe ser nombrado, pues no hay ninguna duda. Y creo que el ejemplo que acabas de dar es clarísimo, ¿no? O sea, no creo que haya lugar a rebatirlo en el sentido de pues sí, o sea, todos aceptamos COVID, ¿por qué no habríamos de aceptar el compañere, ¿no? Claro. Ajá, claro. Y bueno, aquí quisiera que me compartieras también en tu experiencia, también por qué esa resistencia, ¿no? También tiene que ver con pues la parte conservadora o la parte que se rehúsa a respetar o a aceptar estas orientaciones, ¿no? Y también el tema de cómo es que podemos nosotros unirnos en esta dinámica sin de repente, la verdad es que también tenemos muchos años hablando un idioma y a lo mejor de repente pues, se nos patina, ¿no? Y le digo compañera y ya le diga compañere, pero o sea, ¿cómo podemos lograr esta convivencia? Es a donde quisiera llegar, Paulina. Sí, pues mira, yo creo que o sea, lo mismo, es una cuestión de respeto. Yo creo que esa también es como una de las inquietudes que muchas personas tienen de las personas que se resisten al lenguaje inclusivo, incluyente o no binario directo, como ustedes quieran llamarle, es que sienten que se les va a obligar, ¿no? A que lo usen. Y yo creo que esa es una de las, o sea, como que hay que aclarar que no es una obligación, ¿no? No es que ahora tengan que cambiar toda su forma de comunicarse, no sé, a lo mejor en casa o con sus personas cercanas, ¿no? O sea, no va por ahí. O sea, simplemente creo que es como, digamos que es como añadir más conocimiento al que ya tienen, ¿no? Simplemente es eso. Es como cuando tú empiezas a trabajar en un lugar, pues hay como ciertas palabras que son muy particulares de ese lugar, ¿no? Y que al principio quizá no entiendes muy bien, ¿no? Ciertos términos, no sé, ciertos conceptos que no, pues obviamente a lo mejor si no trabajas ahí no conocías, pero conforme va pasando el tiempo las adoptas, estas palabras, estos conceptos, los adoptas, los haces tuyos y entonces empiezas a utilizarlos cuando se requiere, ¿no? O sea, obviamente no lo vas a utilizar a lo mejor en una reunión familiar porque quizá nadie sepa de qué estás hablando cuando utilizas ese término súper técnico de lo que tienes que hacer, ¿no? Pues es un poco lo mismo, o sea, es simplemente conocer cómo está pasando y creo que una de las cosas que tenemos que hacer, uno es hablar al respecto, porque creo que durante mucho tiempo, especialmente las personas que trabajan en la academia, en las academias de la lengua y en la academia en general, no han querido hablar del tema como para hacer como esto no existe, entonces no vamos a hablar de esto, cuando en realidad está sucediendo, ¿no? Entonces yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es hablar del tema, conocer más del tema, informarnos. La otra es, pues entender que hay nada más como ciertas diferencias, ¿no? Creo que una guía, ¿no? O algo que podría servir para saber cómo actuar. Una es empezar a utilizar, hacer claros cuáles son el pronombre o los pronombres que utilizamos, ¿no? Si es que utilizas un solo pronombre o si utilizas varios, porque eso nos da una pauta, digamos, como para saber cómo me tengo que dirigir a alguien. En el caso, ya mencionabas el caso de Andra, de Le Compañere. En este caso, esta persona, por lo menos en su de ese video que no debería de haberse compartido, ¿no? Pero que al final acabamos viendo muchas personas, pues vemos que en su nombre tiene al lado, entre paréntesis, tiene los pronombres que utiliza, ¿no? Entonces creo que esa es una manifestación súper clara de cómo cómo esta persona quiere que ser nombrada, ¿no? Y por ejemplo, esto lo podemos ver ahora, hay cada vez, seguramente lo has visto, Pilar, no sé, en las bios, en Twitter, en Instagram, en las firmas de correo electrónico, en el mismo WhatsApp, o sea, que las personas ponen cuál es el pronombre que utilizan, porque eso te da una pauta de decir, bueno, pues esta persona utiliza un pronombre masculino, me refiero a esta persona en masculino. Esta persona utiliza un pronombre femenino, me refiero en femenino. Esta persona veo que utiliza un masculino y un neutro, pues entonces puedo utilizar tanto el masculino como el neutro. O sea, simplemente nos va guiando, ¿no? ¿Cómo funciona el neutro? Pues normalmente lo que sucede es que se le pone una E, en lugar de ponerle una A o una O, ¿no? O sea, por ejemplo, compañero, que sería el masculino, o compañera, que sería el femenino, pues lo único que tendríamos que hacer en este caso es poner una E al final, ¿no? Para digamos, como neutralizarlo o para que no tenga una marca de género.
Y la otra es que pues entender que a lo que se le pone la E realmente es a los sustantivos y a los adjetivos y artículos que concuerdan con ese sustantivo, ¿no? No quiere decir que ahora vamos a hablar como el perro Bermúdez, ¿no? O que vamos a cantar canciones como Enemes que Peret en Le Peret, que todo va con la E, o sea, no quiere decir eso. No, y que incluso hasta hicieron memes, ¿no? Que también es lo que... Sí, no, porque al final una de las cosas que acaba pasando es que, digo, ya no sé si es como el análisis que se hace ahora, ¿no? Que todo se hace, mucho análisis se hace a través de memes, ¿no? Pero una de las cosas que se hace es como ridiculizar y burlarse de esto, que en realidad creo que lo último que deberíamos de estar haciendo es burlarnos o ridiculizándolo. Al contrario, lo que creo que tendríamos que estar haciendo es tratándolo de entender. Esa sería como el ideal, ¿no? Intentar por lo menos escuchar cuáles son los argumentos o por qué, o cómo se puede utilizar y cuándo lo voy a usar y cuándo no. O sea, en muchas ocasiones incluso si conoces tu lengua es muy fácil, si no te gusta cómo se oye la E, pues tienes otras alternativas, ¿no? O sea, simplemente puedes llamar a la persona por su nombre y ya está, ¿no? O puedes encontrar, no sé, como utilizar persona en lugar de hablar de, no sé, de un compañero o una compañera, ¿no? Pues puedes decir esta persona, ¿no? Y ya está. Y es eso, creo que es simplemente como empezar a conocer un poco más nuestra lengua, tratar de entender de verdad que pues cambia todo el tiempo, que no es una cuestión caprichosa, que simplemente cambia y que al contrario, que yo creo que en lugar de estar aterrorizadas y aterrorizados, ¿no? Porque esto está cambiando y cómo se les ocurre que habría que modificar la lengua, pues creo que más bien a mí una de las cosas que me provoca es mucho entusiasmo, ¿no? Porque creo que estamos presenciando algo que es una revolución, es un cambio, es algo que, o sea, estamos viendo así, atestiguando que la lengua cambia, que la lengua está viva y que nada mejor para comprobar esa vitalidad, ese dinamismo y ese cambio que tiene la lengua todo el tiempo, que pues ver lo que está sucediendo y la forma en la que la gente está hablando, ¿no? Me encanta escucharte, me encanta que lo pongas de una forma tan clara, querida Pau, porque sí. Y por eso era como mi necesidad de invitarte y de escuchar a alguien que conoce el uso de la lengua, que ha estudiado, ¿no? Que es una asesora lingüística, para que podamos tener un argumento a la hora de dialogarlo, ¿no? Es una conversación abierta y que por supuesto que lo importante es escucharlo, pero empezar por terminar con estas armas, si le puedo decir de alguna forma, es que porque no, la RAE dice que no, ¿no? Ay, sí. La RAE también dice que no podrían usar cruzazulear, perdón, entonces por favor dejen de usar cruzazulear porque no está ahí, ¿no? O no sé, o gober, no pueden usar gober, no vayan a usar gober nunca jamás, ¿no? Al final creo que también eso nos falta, entender cuál es el papel verdaderamente que ejercen las academias en este caso, que definitivamente no es el de definir cómo vamos a hablar quienes hablamos una lengua, sino el de consignar cómo estamos hablando y cuáles son los usos que son más comunes, ¿no? Simplemente eso, o sea, no es que ni siquiera nos vayan a decir, pero mira, fíjate, es curioso que a partir, me parece que en los últimos días ha habido muchas preguntas a la cuenta de Twitter de la RAE, y precisamente ya emitieron, o sea, un tuit en donde dicen, bueno, o sea, lo más importante aquí es referirse a la persona como quiere que sea, como esta persona desea ser referida, ¿no? Entonces creo que eso ya zanja cualquier discusión, o sea, ya no importa nada más, o sea, simplemente, porque al final, como te decía, es una cuestión de respeto, o sea, simplemente tú te llamas Pilar y te estás presentando como Pilar, pues la gente te va a decir Pilar, ¿no? No porque yo te vea cara de María Paula, te voy a decir María Paula ahora, ¿no? O sea, pues, ¿qué tiene que ver eso, no? O sea, no nada más porque yo asumo que tienes esa cara, que pareces así, entonces así te voy a llamar. Pues cuando tú te estás presentando como Pilar, pues obviamente vas a ser Pilar, es exactamente lo mismo, ¿no? Es una cuestión de respeto y es una cuestión también, pues, de entender, ¿no? De entender, abrazar y tratar de comprender a la otra persona que tengo enfrente, ¿no? Me quedo con eso, abrazar, justamente, creo que las personas renuentes, pues sí, digo, tampoco nos vamos a poner a regañarlos, ¿no? Pero pues no, nada, cada quien. Cada quien, ¿no? Pero sí, creo que aquí lo importante es, pues, el respetar, el que no se exhiba una chavita porque está pidiendo que se le llame como quiere que se le llame, como tiene el derecho que se le llame. Y justo lo que decías ahorita de Twitter, fíjate lo que son las cosas. A raíz de este video, una amiga me dijo, es que ahora ya tienes que poner en Twitter también ella. Y pues claro.
y nos adaptamos a esto de hablar como chavitos, ¿no? Que ya no, yo ya no lo soy. Ajá. Y de, No, yo tampoco, pero... ¿no? Me da FOMO y hay que ver. Ajá, Y ajá, exacto. ¿Por qué no adaptarnos también a usar esto? Claro, por supuesto, ¿no? O sea, yo de verdad es que creo que estamos viviendo un momento súper interesante de la lengua en el que de verdad estamos viendo todos estos cambios, ¿no? Antes a lo mejor pues seguramente hace 11 años te enteraste, ¿no? En algún momento escuchaste que dijeron, ay, no, pues que solo ya no lleva tilde, ¿no? Así fue, así como que ahí estaba. Y en cambio ahora lo vemos, ¿por qué? Porque vemos tweets, porque vemos publicaciones en Instagram, porque escuchamos videos en TikTok, porque, o sea, de verdad tenemos como estamos así, lo tenemos aquí en la punta de los dedos, de la lengua, de los ojos, ¿no? O sea, estamos viendo cómo está cambiando, ¿no? Entonces creo que es un gran momento y que así como usamos muchísimas palabras nuevas que evidentemente no están en el diccionario, que a veces ni la RAE conoce, ¿no? Ni la Academia Mexicana de la Lengua conoce, pues es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, esto pasa en todos lados y es simplemente, como te digo, una cuestión de respeto y de entender que la lengua cambia. Gracias, querida Paulina, por acompañarnos en Nueva Mujer Talks. Con muchísimo gusto, Pilar. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Los espero el próximo miércoles, aquí 20:20 horas, Publimetro y Nueva Mujer. Gracias. Bye, bye.